Empezamos de inmediato y vamos a conversar a esta hora de la mañana con el señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de Confiep. Confiep se ha pronunciado con relación a la situación crítica de Petroperú. Son las 8:11 de la mañana. Señor Bustamante, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a usted por atendernos. Y decíamos que hoy era un día clave y que, así como Confiep, se han pronunciado otros gremios, entre ellos la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, con relación a que el gobierno tiene que tomar una decisión. En ese sentido, ¿cuál es su, en este momento, pronunciamiento u opinión con relación al futuro de la empresa? Bueno, muy de acuerdo con todos los pronunciamientos, creo que son unánimes. Lo que quisiera abordar es además un tema quizá anterior, decir, oye, la situación crítica que tiene Petroperú es por un manejo inadecuado de la empresa en sus decisiones de inversión, como la refinería de Talara, pero también en el manejo comercial y otras cosas. Este es un manejo más político que empresarial, y por más que el dueño sea el Estado, la empresa se debe a sus trabajadores, a sus clientes, a sus acreedores y, por supuesto, a sus accionistas, que somos los peruanos, y no el gobierno. Este gobierno ha tomado una decisión valiente, en realidad, cuando decidió nombrar a un directorio profesional e independiente. Y lo hizo para tratar de transparentar la situación técnica, porque la refinería no arrancaba y iba a arrancar y paró y sigue todavía en esa situación, pero también tiene una situación financiera delicadísima y que este directorio debería plantear soluciones. Lo que llama mucho la atención es que, por lo menos hasta ahora, dentro del gobierno, vemos que hay voces que dicen que el directorio debe renunciar. No se ha hecho todavía. Estábamos esperando un anuncio en el peruano que renunciaban al directorio. Felizmente hasta ahora no ha sucedido, quizá por la unanimidad de todas las declaraciones en ese entorno. Pero hay que decir que, si bien no es responsabilidad de este gobierno la desastrosa situación en la que se encuentra el Petroperú en este momento, sí es su responsabilidad si es que no acepta una situación airosa, beneficiosa para todos, para Petroperú, para sus trabajadores, para sus accionistas y, sobre todo, para que el Perú pueda dejar de estar echando dinero a un pozo negro sin un plan de solución y sobre una empresa que ya acumula deudas por 8.500 millones de dólares. 4.500 millones con el Estado peruano y 4.000 millones de dólares con bonistas. Lo que este directorio había planteado es una reestructuración profesional, encargando además un PMO para que se hicieran cargo del apoyo de esto a empresas profesionales como podrían ser pues McKinsey o de estas consultoras internacionales que tienen mucha experiencia en lidiar con estas situaciones tan grandes y que realmente en el Perú no lo tenemos tanto. Entonces, me parece muy acertadas las decisiones que toma esta junta directiva, y preocupa sobremanera que después de haber nombrado al directorio, este mismo gobierno sea el que no respalda cuando se plantean la solución. Entonces, nada, eso es lo que necesitamos, que esta empresa tenga un manejo de gobernanza independientemente. Correcto. Que la accionista siga siendo estatal. Sí, el diagnóstico y el respaldo al directorio es absolutamente claro. Y usted ha dicho que estos rumores que cada vez cobran más fuerza sobre el cambio en el directorio para reponer a funcionarios que en su momento fueron parte incluso de esa mala gestión. Yo le preguntaría si usted ve que aquí hay un trasfondo político, como la mayoría de los analistas están coincidiendo en señalar. Sería Mávila, la única explicación que puedo tener, que hay un trasfondo político, porque técnico o financiero claramente no hay. No hay. ¿No? Entonces, volver además a las andanzas anteriores, donde los funcionarios anteriores salieron con severos cuestionamientos, además de la compañía, volverlos a restaurar, parece que obedece a otras razones y no técnicas, no financieras y no en beneficio de todos los peruanos.
Señor Bustamante, buenos días. Tenemos que ir a una pausa, pero yo quisiera que después de ella nos comente sobre otro aspecto que ustedes resaltan en el comunicado publicado por CONFIEP que usted preside. No solamente hay un problema con la empresa, sino esto tiene repercusión sobre la economía del país en su conjunto, y ustedes dicen que lo que está en riesgo es justamente la calificación del riesgo país, lo cual terminaría perjudicando al crédito en todos sus niveles y al crédito que los consumidores de banca normal, empresas o privados, necesitan para financiar su vida o sus emprendimientos. Quisiera que nos explique, por favor, el vínculo entre los problemas internos de la empresa Petroperú y las consecuencias que eso puede tener para la economía peruana en su conjunto. Pero eso, por favor, después de una breve pausa. Son las 8:20, estamos conversando con el señor Alfonso Bustamante, que es el presidente de la CONFIEP, quien ha publicado un comunicado importante, severo, sobre los riesgos que implicaría en este momento retirar al directorio actual, nombrado hace unos meses, de Petroperú, y hacer regresar a funcionarios que han estado antes en Petroperú, como el señor Vera, y que ha sido además ministro, y a personas como el señor Chira, que ha sido presidente de la empresa Petroperú en otros momentos. Pero la pregunta era, ¿qué consecuencias tendría no solamente para la gestión de la empresa y el endeudamiento de ella, sino para la economía peruana en su conjunto, si es que no se tomasen las decisiones adecuadas, señor Bustamante? Claro que sí, gracias. A ver, primero decir que el Perú tiene una tradición de responsabilidad financiera que nos ha ganado un respeto en la comunidad internacional. Y esto pasa por portarnos bien. Una de las cosas que es portarse bien, por ejemplo, es mantener el déficit fiscal en el rango meta que se establece para que no supere un porcentaje preestablecido. Este año ya lo estamos superando por 2 trimestres. El seguir poniendo dinero a Petroperú incrementaría ese déficit fiscal, pero además quiero decir que el déficit fiscal que viene por el gasto público genera normalmente obra pública y eso genera una reactivación económica. Pero es mucho más eficiente cuando la inversión la hace el sector privado, porque no le genera gasto al Estado y también genera reactivación. En este caso, este dinero, este gasto público en inyectar, no está generando más recursos, no va a generarlo. Entonces, no tenemos crecimiento y vamos a tener ese déficit mayor. Pero además, lo que van a ver las clasificadoras de riesgo en esto ya lo van a ver con suma preocupación porque la responsabilidad que teníamos antes estaría desapareciendo en el uso de los fondos públicos. Pero además, lo que va a suceder es que Petroperú no va a poder cumplir sus compromisos financieros con los bonistas. Entonces, la confianza sobre el Perú va a decaer, por supuesto, también. Y nos vemos en una situación súper complicada porque o el Perú sigue poniendo aún más dinero para solventar los gastos de la empresa con la comunidad financiera, o finalmente tenemos que hacer perro muerto. Y con eso, claramente, la clasificación de riesgo país será una clasificación muy negativa y eso nos encarecería a todos los peruanos el financiamiento. Cuando se le encarece a todos los peruanos, quiero decir que los que más sufren son los más pequeños. Los más pequeños son los que van a encarecerse en mayor proporción. Pero también, para hacer esas grandes obras en el Perú, el financiamiento interno y externo se habrá encarecido, lo cual es un despropósito mayor. Los gastos marginales, financieros marginales, serán mucho mayor de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos entre la espada y la pared, ¿no? Tenemos que tomar una decisión y esta es una decisión política porque la empresa es una empresa estatal.
Claro. ¿no? Y todos los bonos, los 4.000 millones de dólares, están respaldados por el Estado, directa o indirecta. Esta mañana, en una entrevista que publica el diario El Comercio, María Julia Aybar, que es presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, dice: volver a la visión nacionalista de Petroperú sería una pésima señal. ¿Coincide usted con esas declaraciones, me imagino? 100%, 100% es lo peor que nos podría pasar. Y yo entiendo que hay una camarilla en Petroperú que aparentemente tiene fuerza tal como para tratar de convencer a parte del gobierno en llevar la empresa a que, digamos, se capitalicen todas las deudas, el Estado siga siendo el accionista, la empresa no tenga ninguna... Permítame, señor Bustamante, esto coincide con el anuncio que ha hecho el Ministerio de Economía de extender el plazo para que Petroperú pague sus deudas. La preocupación no es que se extienda el plazo, sino el cambio, sobre todo en el directorio. Es decir, ofrecer esta ayuda, entre comillas, y que al tiempo se haga el cambio, digamos, y que regresen funcionarios que han sido claramente parte del problema, por lo menos en la coincidencia de las fechas, como reconoce el propio texto. Sí, por supuesto, eso es muy grave, porque la reestructuración completa, o sea, si no tiene un plan, entonces seguimos echando dinero a un pozo negro. Entonces, la reestructuración completa tiene que venir principalmente con gobernanza. Nunca más podemos utilizar a la empresa, se puede utilizar a la empresa con carácter político. Se deben, como dije, a sus acreedores, a sus trabajadores y a sus accionistas. Y los accionistas son todos los peruanos, no solamente un grupo de funcionarios con planillas doradas que se aferran a esto y quisieran ver a un Petroperú como antes, sin gobernanza, con el manejo a sus anchas. Nunca debió haberse hecho esta refinería, nunca. Y además recuerden que nos engañaron porque la refinería iba a ser la modernización de la refinería de Talara y se hizo una nueva refinería de Talara. Por eso las cifras son tan disímiles. El plan original era 1.500 millones de dólares. Una refinería normal de ese tamaño cuesta 4.000 millones de dólares. Acá nos ha costado 6,5 porque hubo todo con los servicios auxiliares, que no son menores, se iban a dar a terceros y se cambió una decisión para que estos fueran otra vez de Petroperú y generó sobrecostos. Hay por lo menos 2.000 millones de dólares de sobrecostos en esa refinería, que ya los perdimos. Es importante saber si la refinería tiene patrimonio, si Petroperú tiene patrimonio positivo o no en este momento. Entonces, pero hay un peligro muy grande de pérdida inclusive mayor del activo si nos vamos hacia la liquidación. Ni la liquidación, ni seguir poniendo dineros como lo que se propone ahora, antes de un plan de reestructuración que incorpore una gobernanza y que genere confianza, ninguna de esas soluciones es buena. Solamente queda la reestructuración ordenada. Tomamos nota entonces de su posición y las explicaciones que nos ha hecho del comunicado publicado por CONFIEP. Aprovechamos de su presencia en RPP para preguntarle algo sobre un tema diferente que nos interesa acá, que es el financiamiento de los partidos políticos. Usted sabe que hay una ley reciente que prohíbe que las empresas privadas puedan financiar. Su opinión sobre este punto, señor Bustamante. Sí, Fernando, esto realmente pasa lo que en todo el Perú. Cuando nosotros tomamos una decisión como esa, le abrimos la puerta al financiamiento ilegal, ¿no? Entonces, dicen no financiamiento privado de los partidos políticos, entonces entendamos cómo se van a financiar los partidos políticos y sobre todo cómo se va a controlar las fuentes y los usos de ese financiamiento, porque hoy día vemos que hay una motivación muy grande en las economías ilegales que han crecido exponencialmente a mantener el statu quo, ¿no? De, por ejemplo, la minería ilegal, el tráfico de tierras, que es una cosa enorme, y el narcotráfico. Entonces, si ellos son los financistas de los partidos políticos, estamos en un problema muy serio. Creo que el financiamiento, la ley esta, lo que hace es atenta contra la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Correcto. Queríamos también aprovechar su presencia para preguntarle por la controversia que ha surgido alrededor del examen nacional de medicina. Como presidente de CONFIEP, ¿qué piensa usted sobre lo que ha ocurrido?
Mire, no tengo claro la controversia, pero lo que sí tengo claro es que necesitamos esta misma gobernanza de la que hablamos en todas las instituciones. Gobernanza no es solo para las empresas privadas, todas las instituciones deben tenerlo y claramente los exámenes de los médicos son absolutamente fundamentales pues para la calidad de los servicios. La calidad de los servicios de salud dejan muchísimo que desear en el Perú y no solamente por la calidad de los médicos, sino por la institucionalidad de nuestras instituciones de salud, tanto el MINSA como de salud. Muchas gracias, señor Bustamante. Tomamos nota entonces de la posición suya en tanto que CONFIEP sobre el tema central de que hemos hablado, con el tema de Petroperú, pero las opiniones que ha vertido también sobre el financiamiento de los partidos políticos por parte de empresas privadas y también la exigencia de rigor y transparencia en la formación de los médicos y naturalmente en la atribución de las plazas para serums que se hace desde este año a través de una modalidad de examen diferente. Muchas gracias y muy buenos días, señor Bustamante. Muchas gracias a ustedes. Gracias.